Bien, vamos entonces a ir a la palabra del Señor en el capítulo 2, ahora el verso 37. Hemos avanzado bastante, si usted se da cuenta, ¿no? Del 2, ¿cierto? En adelante ya estamos en el verso 37. Y vamos a ver algo aquí muy importante, ¿no? Diga, hay esperanza. Diga, hay esperanza. Sí, siempre hay esperanza, ¿ya? Porque Cristo es la esperanza viva para todos nosotros. Siempre hay esperanza, ¿ya? Hay un conflicto bien grave, ¿ya? Recuerde, por favor, no quiero que pierda el enfoque. Todo lo que está ocurriendo del capítulo 2 en adelante es por causa del Espíritu Santo. No quiero que pierda eso, ¿ya? Porque si lo pierde, usted va a creer que el 2, en el capítulo 2, en los primeros versículos, habla solamente del Espíritu Santo. Y eso es falso. Lo que pasa en el capítulo 2 y en los primeros versículos, ¿cierto?, trae consecuencias. Y las consecuencias son las que empezamos a estudiar, ¿ya? ¿Cierto? Hay gente que se convence y hay gente que se convierte. Y uno lo ve a través del Espíritu Santo. Hay gente, hay creyentes que son convencidos de que Jesús salva. Y hay hijos de Dios que dicen, yo soy salvo. Hay una diferencia, porque el Espíritu Santo revela la verdad de Cristo. Por lo tanto, entonces, hay creyentes que por cualquier circunstancia humana, Cristo es dejado posteriormente, dejado de lado. ¿Me entiende? Y eso es una de las cosas que yo traté de hablar desde hace un rato atrás de predicaciones, que el Espíritu Santo rompe las rutinas. Porque nosotros somos rutinarios y cuando nos pasa algo, nos ponemos espirituales. Cuando no debiera ser así, debiéramos ser siempre espirituales. ¿Ya? Porque hemos sido transformados y cambiados. Entonces, todo el concepto que se está vertiendo desde la predicación de Pedro, ¿ya? Versículo 14, desde que Pedro empieza a hablar y empieza a manifestar lo que ha acontecido por causa de una pregunta. La pregunta está en el versículo 12, ¿ya? Pedro tiene que está en pleno la manifestación, está en pleno. Y entonces parece que alguien dentro de la multitud de lo que estaba viendo y siendo cierto testigo ocular de todo lo que estaba sucediendo en las lenguas, escuchando las maravillas en su propio idioma, entonces alguien saltó por allí, o un grupo, cierto, como siempre hay, o personas que no creen que lo que está viéndose es espiritual, hace la pregunta: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? La manifestación, lo que estaba ocurriendo, las lenguas, el de repente, ¿cierto? Las lenguas repartidas como llama de fuego sobre la... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces muchas veces nuestra rutina diaria, permanente, trabajo, casa, trabajo, la crianza de los hijos, las cosas del hogar, todo eso, ¿cierto? Viene ahora el tiempo de colegio, el uniforme, ¿me entiendes? Todo eso nos hace y nos concentra simplemente en lo nuestro y no en lo de Dios. Por eso muchas veces hay creyentes que pueden decir, ¿y este qué le pasó? Ahora se está dando el espiritual. ¿Me entiende? ¿Qué es esto? Es una pregunta, diría yo, más recurrente que la que nosotros normalmente escuchamos o creemos que se da. Si ciertamente a lo mejor no se hace en forma audible, pero sí hay un espíritu que se da. ¿Ya? Entonces a veces se critica o se analiza el comportamiento de alguien que puede estar bajo la influencia del Espíritu Santo de una manera equivocada, porque yo no estoy bajo la influencia del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu las entiendo a través del Espíritu. Por eso todas las cosas en el Espíritu son ordenadas. ¿Me dice amén? Y eso es lo que siempre debo tener, ¿ya?, en cuenta. Entonces, Pedro, producto de esta pregunta, él entonces se levanta, se pone de pie. Y cuando se pone de pie hay un silencio. Todos los que estaban hablando en lengua quedan en silencio. Y entonces se ponen, ¿cierto?, a oír, dice, a oír, ¿ya? ¿Cierto? Porque dice, Pedro dijo, y oíd mis palabras. Y empieza entonces a declarar, ¿cierto?, lo que estaba aconteciendo. Mejor dicho, en una palabra muy simple, explicar lo que estaba aconteciendo, ¿ya?
Vimos entonces por qué y de qué manera. Y cuál era la forma de su sermón. Y de qué manera entonces producía un efecto en su sermón. Haciendo que Jesús, ¿cierto? Provocado, estaba pasando todo esto por la persona de Jesús. Que este Jesús era la promesa que se había dado por Dios, el Padre, entonces venía. Bien, llegaba ahí. Luego entonces hace un antecedente y toma a David como una referencia de la realeza, del reino, de los reyes. ¿Para qué? Para llevar a Jesús a esa dirección. A que este Jesús que se mató, cierto, que los gobernantes lo tomaron preso y hicieron eso, ustedes le dijeron, ustedes fueron esos. No se los manda a decir con nadie, como decimos nosotros, sino que él mismo se los confronta y dice, ustedes fueron los que mataron. ¿Ya? A este Jesús. Y entonces les señala a este que venía de la realeza, a este que venía de la descendencia o ¿cierto? Del génesis de David, del rey. Se producía entonces este efecto. ¿Ya? Así que esto es algo glorioso, maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es lo que estaba aconteciendo. Y esto era lo que se estaba conversando y hablando. Entonces termina Pedro, bajo la presión de la predicación, escuchando 3,000 personas, sabiendo que había una multitud, oyendo lo que él estaba señalando, más, ¿cierto?, los sacerdotes que seguramente estaban allí, ¿ya? Y toda gente crédula o incrédula de toda la posición, judíos piadosos, como dice aquí la Escritura, gente que tenía, ¿cierto?, una vida santa, una vida conforme a lo mejor a la ley judía. Gente que estaba allí, era la multitud, ¿me entienden? Y Pedro entonces, para terminar su predicación, por decirlo de alguna forma, ya le dice y determina y hace como conclusión, versículo 36, y entramos entonces en materia. Sepa pues ciertísimamente que es innegable, hay pruebas indubitables. Hay cosas que no se pueden negar. Hay gente que pueda decir que Dios no existe. No importa que la gente diga que Dios no existe. Dios existe. No porque hayan ateo no quiere decir que Dios no existe. ¿Ya? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Ya? Como lo mencioné y lo expliqué en su momento, Jesús nunca perdió que venía a los de Israel, a la casa de Israel. La confrontación con la mujer serofenicia, por ejemplo, nos deja claro de que le dijo a ella, yo no vengo a ustedes, vengo a la casa de Israel, a las ovejas de Israel. Bueno, era así. Y, ¿cierto? Pedro sabía que Jesús hacía esto. Entonces, toma la referencia que los primeros que tienen que ser afectados son los judíos. Por eso, en una forma, en un pensamiento propio del predicador, de quien le habla, pienso que quien debiera a nosotros, o sea, habernos evangelizado, debían haber sido los judíos. Porque por ellos vino, o por causa de ellos vino la palabra. ¿Me dice amén o no? Claro. Pero no fue así. Porque no tomaron, ¿cierto?, la responsabilidad de manifestar a Cristo de la forma como debiera ser. Entonces dice que a este Jesús, al que ustedes mataron, a quien vosotros crucificaste, una vez más se lo repito, Dios, el Padre, lo ha hecho Señor, Kyrios, amo y Cristo, ungido, Mesías, prometido, deseado de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? El alfa, el omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas, el que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Alguien diga amén. El que fue y el que es la sustancia del Dios invisible. Así dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Este es el que está señalándose. Este es el que se está enseñando. Este es el que está produciendo todo esto que ustedes están viendo. ¡Wow! Entonces las cosas espirituales no ocurren simplemente porque uno está bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo, sino porque ese Espíritu fue ordenado, fue dado o determinado por uno que se llamaba Jesús. Es bueno, es necesario que yo me vaya. Y les daré a otro. Les daré a otro. Y dice, Él tomará de lo mío y los hará saber. Se los hará a ustedes, se los revelará. Habrá iluminación de quién soy yo. Al último, el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es para otra cosa, sino para tener más claridad de quién.
de Jesucristo. De Jesucristo. Cuando dicen amén, ¿me entiendes? Y de vivir una vida conforme a lo que la Escritura señala. Entonces, nuestras prerrogativas espirituales muchas veces quedan de lado por las prerrogativas humanas. Por lo tanto, entonces creemos vivir espiritualmente, pero no vivimos espiritualmente. Claro. ¿Me entiendes? Puede haber gente que diga, oh, cierto, yo doy gracias a Dios que me ha bendecido, pero ¿de dónde salió la bendición? Si la reconoce de Dios, ¿cuánto le ha dado a Dios? Si todo viene de Dios, ¿cuánto le ha reconocido a Dios? Entonces damos para que no nos falte humanamente. O nos damos lo que tenemos que dar para que no nos falte humanamente. O sea, no tenemos a un Cristo revelado de la forma bíblica. O la iluminación de la palabra en la intensidad de la determinación de lo que nos dice ella. Entonces mucha gente cree que porque no tiene no va a comer. Yo me alegro que tengo hasta la palabra. Y me dice, si no, cómeme la palabra. Me la comeré la palabra. Pero de algo me voy a alimentar. Y le voy a creer a Cristo. Hasta aquí le he creído. ¿Y sabe qué? Nunca ha fallado. De mis 15 años que le entregué mi vida a Cristo, ya a mis 61 casi, nunca ha fallado. Nunca. Y le seguiré creyendo. Aunque vea el sol enrojecido. Aunque vea muchas cosas sobrenaturales o la naturaleza convulsionada, seguiré creyendo en el Dios del cielo. Porque si no ocurre esto, ¿ya? Si no te ocurre lo que tiene que ocurrir, no va a poder ver a Jesús. Le puedes cantar, puedes hacer muchas cosas, incluso puedes, ¿cierto?, hablar de Él, pero no vives lo que Él te dice. Estamos lejos, no somos consecuentes con lo que decimos. Escuche bien ahora, y se lo voy a gritar, no se asuste. ¡Y al oír esto! ¿Me entiende? Al oír esto, que esto, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, al oír que ellos eran los culpables, al oír todo lo que estaba aconteciendo, al oír que Jesús venía de la descendencia de David, ¿cierto? Al oír que Dios lo había hecho y al oír que la conclusión era tan evidente que era imposible negarla, ¿ya? ¿Qué le pasó a la gente? La palabra compungir significa, me encanta esto, el corazón fue perforado. Y usted sabe que si uno hace tira el corazón, el órgano cardíaco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se muere. Esta gente está muriendo. ¡Wow! Esta gente muere. ¿Ya? Y el que muere con la revelación. Cuando yo muero es cuando yo digo, Señor, ¿y qué voy a hacer ahora? Esto fue lo que le pasó a ellos. Compungieron de corazón. Era una reacción a una palabra profética dada por todos los profetas del Antiguo Testamento. Y todas las cosas de Dios. Dios empezó en el Génesis. Dios empezó a dar palabra, desde que la mujer, ¿cierto?, desde que condenó a Satanás y le dijo, la simiente de este, aleluya, la simiente de este te va a vencer. Quiero, en ese sentido, ¿cierto?, parafrasear allí, ¿cierto?, te va a cortar la cabeza, te va a pisar, tú le vas a herir en el talón, porque no podía nada más que eso, porque ni la muerte podía contra esa simiente. Y lo único que tenía a favor Satanás era la muerte. Y la muerte no era un producto de él, era un producto de la desobediencia del hombre, porque Dios le había dicho, si tú comes de ese árbol, te vas a morir. Diablo nunca ha hecho la muerte. Diablo no tiene poder para matarme, porque la muerte no viene por causa de él, viene por causa de mi desobediencia al Dios del cielo, a lo que él dice en la palabra de él. Ay, ¿cuánto dicen amén? No sé si vamos a terminar, pero lo importante es que aprendamos. Porque quiero que salga convertido y no convencido. Que de una vez por todas se convierta. Que las cosas no están por estar. Que el Espíritu Santo viene para que justamente nos convirtamos. Cambiemos
seamos transformados. Sí que se rompió el corazón de estos murieron. Yo me imagino la desesperación de poder sentir el peso, la carga de matar a un inocente. De sentirse con la culpabilidad sobre él, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra cuando te alcanza te hace sentir mal. Te hace sentir pecador o pecadora. ¿Me entiendes? Y uno a veces llora porque de verdad, y uno hace memoria, ¿cierto? En el momento, no sé si a usted le ocurrió, pero a mí me ocurrió en el momento en que me estaba convirtiendo, empecé a pensar todo el pecado que había hecho, todo lo malo que había concluido. Y obviamente me puse a llorar, se me quebrantó mi corazón. ¿Ya? Y entonces cuando el joven dijo, ¿alguien quiere recibir a Cristo? A mí no me quedaba otra alternativa. Si no me moría de verdad para eternamente o vivía eternamente. Entonces entendí que era muy necesario, demasiado necesario. Y es lo que le está pasando a esta gente. Escuche por favor, 3.000 o más gente allí, porque los 3.000 se convirtieron. Pero había mucho más gente en este mensaje. ¿Ya? Y entonces, y le dijeron ahora a Pedro, ya no estaba, escuche bien, por eso hice énfasis en la pregunta, ya no estaba la preguntita, ¿qué quiere decir esto? Ya había claridad. 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 Ahora, lo que está pasando aquí, cuando dijeron Pedro y a los otros apóstoles, cuando ellos tomaron la palabra y le dijeron, varones, hermanos, ya, ahí viene la esperanza, hay esperanza. Hay esperanza. Es como decir, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo remediar lo que hice o lo que hicimos? Entonces le trata con el mismo respeto como Pedro le trató. ¿Cierto? Varones, hermanos, así les trató. De la misma manera, entonces, varones, hermanos, que traduce, ¿no? La consecuencia de sentirse ligado en una relación, aunque sean judíos. Y ellos entonces le preguntan, ¿ya? Y le hacen entonces que Pedro podía entenderlo. Y ellos respondieron, ¿cierto? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Ya? Porque el pecado, hermano, el pecado rechaza la crucifixión de Cristo. El pecado dice, no hay Dios. Por eso es una tontera o una necedad, como dice el salmista. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque el pecado hace eso. El pecado rechazó y el pecado de ellos rechazó a Jesucristo cuando lo crucificaron. ¿Ya? Y crucificar a un Cristo que era tan grande, ¿cierto? El clamor que ellos mismos tenían demuestra entonces la necesidad, ¿cierto? De una esperanza. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Versículo 38. Pedro le dijo, ¿qué era lo que había que hacer? ¿Ya? Y señala con claridad qué es lo que se debe hacer. ¿Ya? Respondió entonces a ese llamado de ellos. ¿Ya? No sé cuántos fueron los que al unísono, ¿cierto? Hicieron la pregunta, aunque sea uno, pero hubo una pregunta y hubo una respuesta a esa pregunta. Y Pedro responde entonces con claridad, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer para acercarse a Jesús, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, ¿cierto? Y usted entiende que usaban la terminología griego en común. Ellos hablaban mucho en Jerusalén, lo que más se hablaba debido al concepto, ¿cierto?, romano, debido al yugo opresor de Roma. Entonces el griego era un lenguaje muy común para ellos. Y Pedro usa este vocabulario, usa la palabra arrepentimiento en el concepto griego, para que no solamente los judíos los pudieran entender, sino todos aquellos que estaban allí. Porque debemos entender que por lo que hemos leído en los versículos 8 y 9, ¿cierto? Había de todas partes, de todas otras naciones. Y entre ellos también habían romanos. Entonces usa el vocablo en griego, arrepentidos. Y usted sabe que eso es metanoia,
cambio de mente. El hombre que no cambia su mente no le cree a Dios. Hay gente que cambia o quiere cambiar, pero en algunas cosas y no en todo. No en todo. Hermano, usted no puede tener a Dios tomado de la mano para que lo siga, pero usted rechaza el resto de Dios. Usted no puede tener cierta parte de Dios y que el resto usted lo rechace. No puede ser. Usted lo tiene todo o no lo tiene nada. Porque con Dios, yo doy gracias a Dios. ¿Sabe qué? Con Dios no hay términos medios. Por eso le dije yo, ojalá usted salga convertido. Porque términos medios no hay. Si no, nos expulsa, nos vomita. ¡Ay, Dios! Entonces, serio. Es serio esto. ¿Me entiendes? Es serio, porque aquí estamos viendo las cosas que realmente van a surgir. Que aquí está el poder del Espíritu Santo, tocando vidas que seguramente en algún momento se rieron de Jesús. Incluso fueron tan osados en un momento cuando lo iban a crucificar. Y Pilato dice, ¿sabe qué? Este hombre es inocente. Pero ustedes tienen que elegir porque era el momento de la elección. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros también. Es el momento de la elección. ¿Elijo hacer lo que la Biblia me dice o elijo hacer lo que la gente hace? O dice que yo haga. ¿Y qué hizo la gente? ¿A quién eligió? A Barrabás. ¿Pero qué dijo la gente? Entonces dijo Pilato y se lavó las manos y dijo, la sangre de este inocente no cae sobre mí. Ah, no importa que caiga sobre nosotros. ¡Qué horrenda juicio! ¡Ay, Dios! Porque eso es como decir, bueno, me da lo mismo lo que me pase hoy día, diríamos así, un lenguaje más o menos. Pero viene condenación. Hay condenación. Para los que no están en Cristo, han sido condenados. Y no por otra cosa, sino porque no han creído en Cristo. Arrepentido. ¿Ya? Cambiar el pensamiento. Sus actitudes fundamentales deberían que ser cambiadas con respecto a Dios. No esperando al Mesías, ya estaba dentro de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ya estaba. Como bien nos dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, si usted quiere tomarlo allí, ¿cierto? El cambio, la transformación, la metamorfosis que ocurre allí en ese cambio. Si usted quiere leerlo, leamos, ponelo en la pantalla, hijo o hija, no, perdón. ¿Ya? Romanos 12, 1, ¿cierto? Es realmente lo que debemos hacer. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero dice, no os conforméis, cambio, transformación, ¿cierto? Un esquema diferente al esquema de este siglo, sino, dice, ahí viene la metamorfosis, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mejor dicho, le estaba una vez más Pablo le estaba diciendo a la gente, arrepiéntanse. Su culto que es racional tiene que ser convertido en algo superior, en algo mayor, que sea agradable a Dios. Que yo esté por eso dice bienaventurado, dice el Salmo, bienaventurado el hombre que sabe alabarte. Porque el que está alabando con sus pensamientos, está alabando con su entendimiento. Y entonces dice, sí, Señor, y le canta. Y entonces cuando hay una cosa de fe, el hombre, hay gente que está cantando con gozo, con alegría, pero está llorando. Porque lo que está diciendo es tan tremendo, porque lo hace a través de la Escritura. Sabe el hombre que está lleno del Espíritu, sabe que la mujer está llena del Espíritu. Entonces uno no tiene, hermano, no tengo tiempo para pecar, no me queda tiempo para pecar. Vea, y el tiempo es para alabar y para adorar al Cristo de la gloria. Denle un aplauso, por favor, al Señor. Denle un aplauso a su Cristo, a su Señor, a su Dios. Aleluya. Entonces, hermanos amados, note por favor que el cambio, diga el cambio exige algo. Si usted dice yo cambié, es porque hay una exigencia de algo. Si no hay cambio, si hay gente que no cambió, es porque nunca se exigió al cambio. ¿Cuántos de ustedes han tenido que usar ropa, cierto? Que le cambiaron a usted, pero no era de su agrado o gusto.
pero que luego la tomaron y la usaron. ¿Y por qué la usaron? ¿Por qué usaron la ropa que no les gustaba? Porque hubo un cambio. Había una exigencia, puede ser no tienes ropa y tuviste que poner en la exigencia y te la pusiste. ¿Me dice amén o no? Claro. Y eso es algo entonces que es lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Cuando hay cambio, hay exigencia. Entonces, hay hermanos que dicen, bueno, yo sirvo a Dios como yo puedo o yo quiero. ¿Usted cree que se puede servir a Dios como uno quiere o como uno puede? No, hermano, no. Por eso yo doy gracias que los días jueves este lugar se está un poquito llenando, o está más lleno, ¿cierto? Es lo normal, estoy hablando de la normalidad. Porque la exigencia debiera ser que yo cambie. Yo no estoy para descansar el jueves, yo estoy para ir si hay culto, voy a la iglesia. Punto. ¿Me entiendes? Si sirvo a Dios, bueno, igual. Ahí estoy. El día que sea, voy, alabo al Señor, glorifico. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? Como el cambio, como en el cambio no nos exigimos, podemos venir una vez a la semana, o cada 15 días, o una vez al mes. Y decimos, o nos decimos, pero si fui a la iglesia. Incluso puede, ese día que usted venga, puede incluso dar todas sus ofrendas, usted puede dar su diezmo, puede ser todo así como en la mayordomía, muy correcto. Pero el Señor no le dijo, sé un mayordomo correcto, pero déjame de adorar. O no te reúnas. Uy, Dios. ¿Hay cambio o no hay cambio? Claro. ¿Se cambia o no se cambia? Mejor dicho, ¿nos convertimos o no nos convertimos? Diga, hay esperanza en que me convierta. ¿Cierto? Hay esperanza en que nos convirtamos. Sí, esto habla de madurez, hermano. Al niño yo no le puedo pedir al que viene llegando, ¿cierto? En Cristo no le puedo pedir nada. No le puedo pedir la exigencia. Pero yo creo, hermano, llevo 11 años y hay gente que tengo de 11 años, pero ¿sabe? Es un defraude de la gente. Y discúlpeme, no voy a generalizar. Hay un defraude, hay un testimonio vacío de la hermandad. Que de verdad, cuando viene el humano en mí, me dan ganas de... Entiendo cuando muchas veces en la iglesia criolla pentecostal los pastores usaban, ¿cierto? La ley, la fuerza, ¿cierto? Lo obligatorio, y la gente andaba derechita. Hoy día que hablamos del amor y que tratamos de que el amor sea la invasión de nuestra necesidad para servir a Dios, es como en el matrimonio. Mientras más tiempo con el Señor, es lo mismo que con la señora. Si antes le besaba todos los días, ahora ya un besito de repente. Gracias por el amén, Guillermito. Una persona que se arrepiente aborrece el pecado. Y lo segundo que hace también, se humilla. Se humilla. Hermano, el hombre que está lleno del Espíritu Santo, el hombre que está hablando con el Señor a un misterio, ¿cierto?, en sus lenguas, busca el rostro, se aparta, ora, ayuna, lee, estudia. Ese hombre tiene que ser distintivo, tiene que verse. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre y mujer. Tiene que verse. Uno tiene que saber quién es. ¿Me entiende? Note, por favor. Buscaron después, y me voy a adelantar un poquito, simplemente para hacer como un ejemplo, luego lo vamos a estudiar, si es que alcanzamos ya, ¿cierto? Cuando los discípulos le dijeron, mira, es necesario que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra. Entonces había el problema porque la multitud había crecido.
Ya no eran ni 3.000, ni eran 5.000, eran 8.000 y más. Y seguía creciendo. Por lo tanto, entonces las mesas, la necesidad y todo eso, había que entregarlo, había que darlo. Perfecto. Pero llega el momento, entonces, que los apóstoles dicen, bueno, elijan ustedes. Elijan ustedes. Hermanos amados, no tenemos una concepción de tiempo. No creo que haya pasado 5 años, 6 años para conocerse el grupo entero. No, yo creo que han pasado algunos meses. Pero dentro del tiempo que ha transcurrido, que no creo que haya sido mucho, déjeme decirlo así, ya, que no creo que haya pasado mucho en la necesidad, porque era tan vertiginoso, era una multiplicación explosiva. Por tanto, el tiempo era muy rápido. Y entonces cuando llegó esta situación a manos de los discípulos, el cual ellos no podían, ¿cierto?, ejercitarse en eso, entonces dijo, elijan ustedes. No le dijo, mira, nosotros vamos a ir a orar y vamos a elegir. No, ellos se fueron a orar. Ellos simplemente oraron a Dios cuando eligieron a Matías. Nada más. Para buscar a alguien. Pero dijo, elijan ustedes. Pero los discípulos tenían clarito. Elijan ustedes hombre. ¿Qué dijeron? Eso es para todo. Yo no diría que simplemente para los que llamamos diáconos o servidores. Es una regla, yo creo que para todos, porque todos queremos servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que dice, no, yo no me quedo sentado en la mesa. No, yo no puedo sentarme en la silla. No, yo soy una persona que tiene que ser. Bueno, ¿y cómo está? ¿Cuál es su testimonio? ¿Se da cuenta que lo primero que uno tiene que elegir una persona es el testimonio? Nosotros los pastores hemos tenido que transar un poco en ese sentido. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que es débil en la fe. Que son pequeños. Y que si uno le exige, los destruye. Pero hay gente que se acostumbra. Porque nunca se le dice no más. No más. Oh Dios. Yo creo que va a salir convertido. Y si no, yo espero estar convertido. De verdad. Capítulo 51 del Salmo. ¿Quién no se sabe el Salmo? ¿Se lo saben o no? Salmo 51. Dígame, ¿qué hombre que peca no va al Salmo 51? Eso pasa. Una persona que se arrepiente de veras aborrece el pecado. Lo aborrece y se humilla. Ten piedad de mí, oh Dios. Desperte a algunos. ¿Conforme a qué? Note, por favor. Nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Sí abusamos, hermano. Abusamos de la misericordia de Dios. A veces lloramos de lleno. Le decimos, parece que Dios nos ama cuando hay gente que está en otro tiempo, está viviendo en otra forma. Sí, hermano. Su casa no se cae cuando viene un remesón de 6.6. En otra parte del mundo queda la escoba. Y usted, sí, un poquito. ¿Me entiende? Abusamos de la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de ¿qué? De tus piedades. Conocer a Dios, hermano. Conocer a Dios es como cuando tú conoces a una persona y abusas de esa persona. Pero un día Dios te dice, basta. Te ayudé. ¿Hasta cuándo? Pero este que se convierte y se conforma a la multitud de tus piedades, borra mis pecados, mis rebeliones. Lávame más y más de qué. El hombre que reconoce, hermano, no hay nada bueno en mí. Nada. Y si hay pensamientos buenos es porque son de Dios. Porque los míos están todos malos. No sirven. Por eso tuvo que haber una metamorfosis. Por eso tuvo que haber un cambio y una exigencia. Entonces lo que Pedro le estaba diciendo a estos chiquillos, me salió eso, a esta hermandad o a esta gente que estaba ahí, era muy profundo, hermano. No dijo ahí, arrepiéntase, ya aquí estoy levantando. No. El concepto que se estaba usando, y lea por favor todo, y ahí va a ver todo, que el Salmo 51 es extraordinario. ¿Ya?
¿cierto? Y entonces esta gente es así. O sea, el que peca debe pedir perdón y debe humillarse delante del Señor. ¿Me dice amén? Y ese que se arrepintió tiene que cambiar su mente. Ya no le queda espacio. Ya no nos queda tiempo. Hermanos amados, ¿sabe usted las palabras más, no sé cómo decirlo, más difícil que expresó Jesús? Fue cuando le dijo a la gente, y que muchas veces nosotros a veces lo decimos, pero no le tomamos el peso. Y decimos, bueno, no, si yo estoy bien con el Señor, pero el Señor te dice, no todo el que me dijo Señor, Señor. Hermano amado, no lo dice Pedro, no lo dice un pastorcito, no lo dice un apóstol, no, lo dice Jesucristo. Lo dice Jesús. Entonces, hermanos amados, es tiempo que nosotros, por eso a mí, discúlpenme cuando, si voy a un funeral y yo digo, no, si se convirtió al último, está bien, yo se lo dejo al Señor, hermano. Por el corazón del hermano guardo ese respeto, pero Dios es el que determina, ¿o no? Dios es el que determina, hermanos. La salvación no la determina simplemente un acto. La determina Dios. Y sabe que usted, yo lo que veo aquí es cómo la gente en el meollo de todo lo que estaba ocurriendo y cómo el Espíritu Santo le abre los ojos a la gente. Y me refiero no a los ojos físicos, sino a lo interno. Es como sentirse, si ellos se sintieron compungidos. ¿Sabe que usted en un tiempo de avivamiento, uno de los grandes predicadores, ¿cierto? Que entraban a las fábricas. Entraban a la fábrica y como estaban llenos del Espíritu Santo. Porque era en tiempo de avivamiento. Estos hombres entraban y empezaban a predicar. ¿Y sabe usted lo que ocurría con los trabajadores? Los trabajadores caían postrados donde estaban. Y pidiendo y arrepintiendo, pidiendo perdón al Dios del cielo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo a una persona. Le da autoridad por la palabra. Le da autoridad para que hable de Jesucristo. Él es el que revela a Jesús, el Espíritu Santo Dios. Y le abre a la gente. Necesitas de Cristo. No busco ser lleno del Espíritu Santo para que la gente simplemente se sane físicamente. O para darle una palabra de parte del Señor, que es correcto, las dos cosas que dije, y que se sucede, sino que lo más importante es esto, porque todo hombre que se sana, un día morirá, pero todo hombre que se salva, nunca morirá. ¿Dónde voy, hermanos? Arrepentido, me tiene retenido el arrepentimiento. Viene la acción ahora. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Le habla del bautismo de agua. Le habla del bautismo. Y cuando toma nombre, toma el carácter, toma la personalidad. Pedro no se olvidó de lo que Jesús le dijo cuando Mateo escribió. Y cuando Jesús se los envió. Y hace discípulos y bautícese cada uno. Lo que hizo Pedro es simplemente tomar el nombre, ¿cierto? Sabiendo que eran las tres personas. El carácter, la personalidad de este Jesús. Dijo, vayan, bautícense. ¿Se imagina usted la cantidad de gente para bautizar? 3.000, no sé cómo lo harían. Pero que lo hicieron, lo hicieron. ¿Ya? Llenos, ¿ya? ¿Cierto? Lo que se está dando, ¿cierto? Sería entonces este bautismo para la remisión de los pecados, para confrontar que soy un arrepentido. Por eso es una muy mala práctica que hayan creyentes que el bautismo lo dejen cuando ellos dicen es cuando yo estoy mejor. Eso cuando yo estoy mejor quiere decir que nunca han tenido a Jesús como el Señor, el Cristo. Entonces pueden haber concepciones tan equivocadas como que cuando uno viene a la iglesia, a la congregación, como iglesia, a hacer algo para el Señor, como que uno le da un favor a Dios. Estamos tan equivocados porque el favor lo tenemos nosotros. Somos nosotros los favores. Los que se nos da la gracia. La gracia. ¿Ya? Entonces,
Este bautismo era para la remisión. Qué cosa más maravillosa. O sea, el hombre estaba entendiendo, los seres estaban entendiendo un arrepentimiento, un cambio de mente, una transformación tanta que dijo, sí, ¿qué haremos? Lo vamos a hacer. Los hombres estaban determinados, hermanos. Por eso, mi hermano, si usted está determinado a seguir a Cristo, no niegue nada de la palabra, cómase la palabra, viva la palabra, crea en la palabra y alabe a Jesucristo con todo su corazón. Si no te va a faltar para comer, el problema está que cuando tú estás tan asido de que tengas trabajo, de que esté aquí, de que esto y cómo llevo allá, dejas el centro de tu fe. Te centras en las necesidades y no te centras en aquel que te puede cubrir las necesidades. Sí. ¿Andado con los bolsillos vacíos? Y alguien se ha acercado a usted y dice, Dios te bendiga. ¿Y cuánto te pasa? ¿Cuánto hemos vivido la experiencia? Yo levanto con las dos manos. Por eso son los días más gloriosos. ¿Por qué son los días? Porque veo el amor de aquel que me dijo, nada te faltará. Porque Él sabe que estoy verdaderamente arrepentido. Y quiero seguirlo a Él. ¿Me entiende? Entonces no tengo tiempo para pecar. No me queda. Es tan necesario. Es tan necesario. Por eso estos hombres después estaban dispuestos a morir. Y dijo, y por favor no me crucifiquen así porque así murió mi maestro. Crucifíquenme al revés. Otros murieron. No importa. Si para ellos no era problema el cuerpo. Hay hermanos que se preocupan del cuerpo. Si yo le doy un órgano, ¿se puede dar un órgano? Están preocupados del cuerpo. Estos murieron. Imagínense cómo murieron. Y ahora, imagínense el Señor peleando con los gusanos. Porque ahí hay un problema. ¿O no? Claro. ¿O quedan los órganos ahí? No, pues si se fueron, desaparecieron. No hay. Eso, pasadita de por ahí, para entender algunas cosas. ¿Qué pasó? Bautícese cada uno en el nombre. Usted sabe lo que es el nombre, ¿no? En el concepto judío no es simplemente llamarle Simón a Simón. El papá que tomó y toma ese judito y le dice Simón, lo está indicando, este va a ser tu futuro. Este eres tú. Esto es lo que va a pasar contigo. Esto es lo que va a ocurrir contigo. Hoy cuando dicen amén. Entonces cuando dice en el nombre, está poniendo todo en alto. Y después le hace ver a este Jesús, al que mataron, y al Cristo que también se había sido prometido, Jesucristo. Entonces Pedro estaba clarito. Que, note por favor, dejaron las peleas los discípulos, ya no discutían, ¿me entiendes? Si había algo, lo repartían, eran todos generosos, ¿me entiendes? Si Juan hacía una cosa, el otro no se enojaba, si Pedro tomó la palabra, nadie estaba ahí, ya empezó Pedrito ya. No, ninguna cosa, hermano. El amor, la transformación, lo que hace el Espíritu Santo. Lo que hace, ¿cuánto dicen amén? Suban chicos porque ya no voy a terminar, si no voy a seguir más. ¿Me entienden? Quiero terminar este versículo nomás que ya me queda poquito. ¿Ya? Para perdón entonces de sus pecados. Por lo tanto, entonces este bautismo era una acción del arrepentimiento. Y aquí entonces está la evidencia de lo que sucede después de arrepentirse, después de bautizarse. Hay que recibir el don de esa promesa maravillosa. ¿Ya? Y dice entonces, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ciertamente ese día que nos bautizamos en agua, recibimos por la concepción del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Él nos enseñó a mirar a Jesús como el Señor y el Salvador. El Jesucristo, Jesús, Salvador, Cristo ungido, Mesías. Ese que me salvó y ese que es el prometido, es el que Dios dijo que vendría a salvarnos, ese. Eso es lo que hace mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice, ¿cierto? Recibiremos entonces ahora el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces está hablando de la promesa a los creyentes. Habla acerca de eso. ¿Me entiendes?
recibiréis el don, lo que Él tiene manifestado. ¿Ya? Él saca entonces a relucir nuestra culpa y que nos apartó, pero ahora viene algo glorioso, algo sublime, algo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pedro tuvo que ponerse en pie para conversar con ellos, para decirle lo que estaba aconteciendo. Por eso, ¿cuántas veces más de algunos de ustedes, ¿cierto?, han tenido que salir, por decir así, en defensa de la fe, siendo, ¿cierto?, de una forma, ¿cierto?, haciendo una cosa, una apología de aquellos que nos acusan o que nos condenan o que se ríen de lo que nosotros vivimos por nuestra fe? Es que no es como usted cree. No es, y entonces yo me imagino ahí a Daniel Opaso hablando con el ministro. No es así. Usted dice eso porque conoce la salud, pero no es así. Mi Dios también puede hacer órganos nuevos, le dice. Y entonces el médico queda más loco y dice, este está chiflado. Y si no le cree, dice, yo se lo puedo comprobar. Tengo hermanos que le han pasado esto y esto otro. Y si no, usted no cree, ¿cierto?, que Dios puede dar un hijo cuando no lo hay. Yo tengo a mi hermano que estuvo 17 años sin tener hijo y ahora tiene un hijo y tiene varios años. Eso se llama testimonio de vida. Y eso se llama testimonio por el poder del Espíritu Santo. Porque el que cree, hermano, el que cree y tiene el Espíritu Santo verá cosas gloriosas. Verá cosas sobrenaturales. Verá maravillas, verá señales y verá milagros. En un todo sobrenatural. Todo lo sobrenatural. El hombre espiritual lo va a ver y lo va a vivir. Y lo va a poder contarle a los demás. Eso es lo maravilloso. Termino entonces, hermano, diciendo, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Para predicar. Para que la gente sea convencida de sus pecados, debo tener este don, esta llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Mis palabras pueden ser muy intelectuales, ¿cierto? Uno puede hacer las cosas muy inteligentemente, pero si no hay poder en ellas, chocan en una pared y caen al suelo. O caerán, como dice la parábola, en tierra llena de pedregales, y que luego viene el sol y se seca. Pero la palabra que viene y que sale de un hombre espiritual, de una mujer espiritual, esa siempre cae en tierra fértil. Y como dice la Escritura, mi palabra no volverá vacía. Levántate, ponte de pie, levanta tus brazos al cielo, alábalo. Dile, hay algo aquí, hay algo aquí. Recuerda, hay esperanza. Dígalo, hay esperanza. Yo debo cambiar. Soy un poquito tosudo, testarudo, no he cambiado. Aleluya. En algún momento, mire lo que les quiero decir en el Espíritu. Hay gente que en algún momento han vivido vidas espirituales muy hermosas. Y han tenido la experiencia de vivir cosas muy maravillosas. Pero de algún tiempo a esta parte están secos. Secos. Aunque siguen viniendo, aunque siguen estando en una relación con Dios, pero es de la manera, de la forma. ¿Me entiende? Usted tiene que bajar al pozo, al que tiene el agua viva, ¿cierto? Dígale, aquí está mi odre está nuevo, échame vino nuevo. Cuando dicen amén, ¿me entiende? Así como a la mujer que habló con Jesús, la samaritana, y que fue corriendo, y la gente, ¡wow!, lo que me dijeron. Nosotros también queremos ir a ver qué es lo que te dijeron y quién te lo dijo. Levanta tus brazos al cielo si quieres. Alábalo, adóralo. Los problemas en la familia, en la casa. Necesitamos padres que tengan una palabra de Dios para sus hijos e hijas. Necesitamos hombres y mujeres, necesitamos madres con palabra de Dios. Necesitamos gente gente que tenga para dirigir su matrimonio, su familia. No necesitamos gente intelectual, no, gente que tenga la dirección del Espíritu para buscar una palabra en la Escritura y decir, mi amor, esto dice el Señor para nosotros. Hija, esto es lo que me dice el Señor. Hijo, esto es lo que me dice Dios. Necesitamos esa gente. Esa gente se encuentra cuando están llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Levanta tus brazos, alábalo, adóralo. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Vamos, maestro. Gracias. Deja que el don del Espíritu Santo empiece a fluir.
Empiece a fluir sobre tu vida. Vamos. Gracias, Jesús. Oh Dios, gracias, Jesús. Oh sí, Señor. Aleluya. Oh Jesús, sí, Señor, así es. Oh Padre, así es. Sí, Cristo maravilloso. Oh Jesús, sí, Señor, así es. Cristo, Cristo, milagro del mundo, te amamos. Sí, Jesús. Salvador. Gracias, Dios. Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos hallamos hoy en tu presencia. Eres más bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos, Señor, a toda verdad y toda justicia. Espíritu de Dios, danos sabiduría de lo alto. Enséñanos tu palabra, Espíritu de Dios. Ilumina tu palabra en nuestras vidas, en nuestra mente. Padre, gracias. Cristo, milagro del mundo. Oh, sí, Dios. Gracias, Jesús. Salvador, Hijo de Dios magnífico, magnífico. Oh, sí, Dios. Magnífico, magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. Oh, sí, Dios, tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. Aleluya. Magnífico. Gracias, Dios. Milagro del mundo. Padre, gracias. Gracias por perdonar mis pecados. No siendo el mejor, me has elegido. Dame la fortaleza, dame la dirección de tu Espíritu para hacer todo lo que tu palabra dice que haga. Oh, aleluya, Jesús. Milagro del mundo, te amamos. Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Padre, gracias. Señor, una vez más me humillo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Gracias porque, no siendo el mejor, te has fijado en nosotros. Has tenido misericordia, Dios. Tus múltiples piedades han sido favorables para nosotros. Señor, sé que nos amas a todos
los que estamos aquí. Lo hayamos hecho mejor o no, Señor. Pero lo importante es darnos cuenta de lo que hacemos. Es mirarte a ti, Señor, y darte gracias por las grandes misericordias que tienes. Padre, bendigo a tu pueblo. Llena sus corazones, Señor. Padre, como aquel que guía este rebaño, te pido que ninguno sea convencido, sino que sean convertidos. Todos son necesarios. Aquí ninguno sobra, Dios. Ninguno. En tu reino siempre hay necesidad. Y ninguno de nosotros sobra. Padre, anímanos a servirte más, a estar mejor. Como a veces leo, Señor, en la página, Señor, de la iglesia, gente dice, ¿cómo me gustaría estar allá? ¿Cómo quisiera estar ahí alabando a Dios? Y a veces otros despreciamos el estar. Ya habrá un siguiente domingo, un siguiente jueves. ¿Qué más da? Señor, hay otros que anhelan estar contigo. Señor, que seamos esa gente que anhela estar contigo, que quiere venir siempre a honrarte, a adorarte. Como hay otros que dicen, pastor, disculpe porque no puedo llegar a la oración. Y se comunican y hablan, Dios. Y hay hombres y mujeres que desean, anhelan, Dios. Pero hay otros, no importa, sabe el pastor que no puedo y no voy. Si salgo más temprano, bueno, vengo cansado y no voy. ¿Dónde estás tú, Señor, en nuestra vida? Es la interrogante que quedará esta noche, Señor, y que cada uno de nosotros podemos responderte, Dios, porque no soy mejores que ellos, ni juzgo sus conductas, Señor, porque solamente tú eres el Dios, el juez justo, y todo queda en tus manos, Señor. Pero te pido, Dios, conviértenos, Señor, conviértenos en tus hijos e hijas, conviértenos para servirte de verdad. Conviértenos, Señor. No es la buena relación con alguien o con algunos ni con las autoridades lo bueno que me va a pasar. La relación contigo es la mejor realidad, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo de regreso a casa. Hermanos amados, lleven bendición para sus hogares. Sean padres guiados por el Espíritu. Sean madres guiadas por el Espíritu, para que tomen las mejores determinaciones. Sean hijos guiados por el Espíritu Santo. Mañana vengan a adorar los jóvenes a Cristo por el Espíritu Santo. Vengan a honrarle, a darle toda la gloria a Él, porque Él se la merece. Padre, gracias en todo y por todo. Mi hermano, Dios te bendiga. Ve de regreso a casa porque Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Dios, es tu Señor. Dale un lindo aplauso al Señor Cristo. Vamos. Gracias, Jesús. Cristo, cántale. Sacro del mundo. Oh, sí, Dios. Aleluya. Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. Oh, Dios te bendiga. Buenas noches. El Señor sea con ustedes. Gracias por haber venido. Dios les bendiga. Espero el domingo verle. Gracias a aquellos que nos visitaron también. Dios bendiga a Claudette. ¿Claudette era? Sí, Claudette. Algo así parece que era. ¿No? Bien, Dios bendiga. Salud.